Hola, por lo que todos estabais esperando, un nuevo vídeo de nuestro canal Matemáticas Amenas para disfrutar tu cuarentena, porque no queremos volvernos brutos por no ir al instituto. Vamos con otro vídeo nuevo de funciones para cuarto de la ESO. En este caso vamos a hablar de la tasa de variación media, ¿vale? Una formulita que, aunque aquí en cuarto de la ESO tampoco vamos a profundizar mucho en esto, pero está relacionada con una cosa muy famosa de las matemáticas que se llama las derivadas, ¿vale? Bueno, vamos a ver la tasa de variación media de una función f de x en el intervalo AB es ese cociente. Esto significa tasa de variación media, me tienen que dar el intervalo, a hacer la resta fb menos f de a, el extremo menos el origen, dividido entre el extremo menos el origen del intervalo. Parece muy complicado, pero en la práctica está chupado. ¿Y qué mide esto? Vale, pues lo que nos va a medir es lo que aumenta o disminuye la función en un intervalo. Si esa tasa es positiva, es que la función va a ser creciente. Si esa tasa es negativa, es que la función va a ser decreciente. Y como me divide entre b menos a, pues realmente lo que me está haciendo es una media, ¿no? Por eso es la tasa de variación media, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, aplicado a la física para la velocidad media. Bueno, no me voy a enrollar porque ya bastante tenemos como estamos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que es muy facilito. f de x igual a 2x más 3, me dicen, haya la tasa de variación media de la función f de x igual a 2x más 3 en el intervalo menos 1 a 4. Pues voy a mi fórmula y sustituyo. A b, pues a es menos 1, b menos 4. Pues lo que tengo que hacer es f de 4 menos f de menos 1 partido 4 menos menos 1, que es lo que he hecho yo aquí. Repito, a es menos 1, b 4, pues simplemente sustituyo. F de 4 menos f de menos 1 partido 4 menos menos 1. Yo los valores f de 4 y f de menos 1 los hago aparte para no liar aquí mucho la madeja, pero vamos, se pueden hacer aquí todos, ¿eh? F de 4 sería 11, f de menos 1, 1, simplemente sustituir f de 4 la x por 4 y f de menos 1 la x por menos 1, ¿vale? Y así me sale la tasa de variación media, que sería 10 entre 5, 2. Claro, curiosamente lo dejo para los despiertos, coincide con este valor que es la pendiente, ¿vale? Qué cosas, de acuerdo, simplemente entonces es sustituir. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que me da una función cuadrática, una parábola, f de x cuadrado 10 más 10 en 3, 5. Pues lo mismo, solo tengo que sustituir a es 3, b es 5, pues hacer f de b menos f de a partido b menos a. Aquí abajo lo he hecho, f de 5, 35, sustituyendo la x por 5, f de 3, 19, sustituyendo la x por 3, y opero. Y me sale que la tasa de variación es 8. No he puesto ninguna negativa. Bueno, esta función es una parábola y como la estoy midiendo en este trozo significa que es creciente. Aquí ha salido una tasa de variación 8, que no tiene nada que ver aquí porque esta es una función cuadrática y crece exponencialmente por este lado, por los positivos, ¿vale? Bueno, y con esto me despido, con esta pequeña pildorita. ¡Hala! A tener salud, venga, un abrazo, majos.